5 aviones que se pierden, sale otro, todos desaparecen, 27 hombres nunca se vuelven a ver. Durante años, el Triángulo de las Bermudas ha sido uno de los mayores misterios del mundo. Barcos desaparecieron sin dejar rastro y aviones desaparecieron del cielo. Y nadie pudo explicar por qué. He investigado mucho sobre los misterios y fenómenos del Triángulo de las Bermudas. La gente culpó a los extraterrestres, fuerzas extrañas o incluso ciudades submarinas. Ese tipo de fuerza masiva supera con creces el límite de lo que los buques oceánicos actuales pueden tolerar. Pero ahora, los científicos finalmente han resuelto el caso. Usando nueva investigación, mapeo avanzado y datos del mundo real. Descubrieron un motor de avión y una hélice que podrían estar relacionados con un legendario misterio del Triángulo de las Bermudas. Han descubierto lo que realmente ha estado sucediendo en esa infame zona entre Florida, Bermudas y Puerto Rico. El misterio del Triángulo de las Bermudas finalmente ha sido resuelto. Y esta revelación podría poner fin a décadas de teorías descabelladas y finalmente dar paz a las familias que perdieron seres queridos en el Triángulo. ¿Qué es el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Con forma de triángulo irregular en el Océano Atlántico Norte, sus esquinas están marcadas por Miami, Florida al oeste, San Juan, Puerto Rico al sur y la isla de Bermudas al noreste. Las muchas teorías de conspiración han añadido al misterio que rodea al Triángulo de las Bermudas, y ahora los recientes hallazgos científicos han añadido otra capa al rompecabezas. Este tramo del océano ha ganado atención mundial por una razón. Las cosas desaparecen aquí. Durante más de 100 años, la gente ha reportado extrañas desapariciones en esta área. Los barcos han navegado y nunca han salido. Los aviones han despegado y se han desvanecido en pleno vuelo. ¿Qué está pasando allí? Un lugar donde a veces desaparecen barcos, aviones y viajeros desprevenidos. Lo que lo hace aún más perturbador es que, en muchos de estos casos, no hubo llamadas de auxilio, ni restos, ni sobrevivientes. Estos eventos no solo parecían accidentes, sino algo sacado de una historia de terror. La región a menudo se llama el Triángulo del Diablo, un nombre que captura lo extrañas y misteriosas que se han vuelto las historias. Se le ha llamado de muchas maneras. El Triángulo del Diablo, el Mar de Judú, el Limbo de los Perdidos. Sin embargo, a pesar de todo lo que se dice, el Triángulo de las Bermudas no está oficialmente catalogado como un área peligrosa o restringida por ningún gobierno o agencia científica. La Marina de los Estados Unidos no lo reconoce como una amenaza, ni tampoco la Administración Federal de Aviación. De hecho, miles de vuelos y rutas de navegación pasan por allí regularmente sin incidentes. El Triángulo de las Bermudas, a pesar de ser una de las zonas de misterio más famosas del mundo, no aparece en los mapas oficiales. No lo encontrarás delineado, etiquetado o reconocido en cartas náuticas o materiales geográficos emitidos por el gobierno. Eso es porque no es una región oficialmente designada. La Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos y otros organismos internacionales nunca han reconocido el Triángulo de las Bermudas como un lugar real. Bueno, ellos piensan que el Triángulo de las Bermudas acaba con toda la flotabilidad. Hace que los barcos se hundan. Sus fronteras son completamente no oficiales y están vagamente definidas, pero incluso eso varía dependiendo de la fuente. La razón por la que no está en los mapas es simple. No hay una base científica o legal para su existencia como área geográfica. Se originó como un término mediático a mediados del siglo XX, impulsado por informes de desapariciones y especulación. Sin una definición formal o estatus reconocido de peligro, sigue siendo un fenómeno de la cultura pop. No una realidad cartográfica. Sin embargo, ha cobrado vida propia, convirtiéndose en una de las zonas de misterio más comentadas del mundo. Entonces, ¿cuáles son exactamente los incidentes clave en el Triángulo de las Bermudas que hicieron que el mundo se detuviera y prestara atención? Incidentes que hicieron infame al Triángulo de las Bermudas. Uno de los primeros relatos conocidos proviene nada menos que de Cristóbal Colón. Durante su histórico viaje de 1492, documentó extraños y desconcertantes eventos mientras su barco pasaba por aguas ahora vinculadas al Triángulo. Escribió sobre ver una gran llama de fuego sumergirse en el mar,
y notó que su brújula comenzó a comportarse de manera extraña, girando y desviándose sin razón. Colón es en realidad uno de los primeros europeos en cruzar por el Triángulo de las Bermudas. Casi de inmediato encuentra un problema. Imagina eso. Estás navegando hacia el borde del mundo conocido y de repente tu brújula te traiciona. Ese momento se convirtió en la primera anomalía registrada en la región, y no sería la última. Avanza rápidamente a principios de 1800 y las cosas se vuelven más oscuras. Dos barcos de la Marina de los Estados Unidos, el USS Pickering y el USS Insurgent, desaparecieron en circunstancias misteriosas. Se tuvo noticias del Pickering por última vez en 1800 cuando iba de Guadalupe a Delaware con 90 hombres a bordo. El Insurgent desapareció poco después. La explicación probable: una tormenta poderosa. Pero aquí está el asunto. No hubo restos, ni llamadas de auxilio, ni cuerpos. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Para 1909, el océano reclamó una víctima más famosa, Joshua Slocum, un marinero legendario y el primer hombre en circunnavegar el globo en solitario. Una habilidad que le serviría no solo en los muchos barcos altos que comandó. Ese tipo de habilidad no desaparece fácilmente. Y sin embargo, durante un viaje en solitario a las Indias Occidentales, Slocum desapareció sin dejar rastro. No hubo barco, no hubo diario, y no hubo cuerpo. Muchos creen que cayó víctima de las mismas fuerzas invisibles que han acechado esta parte del mar durante siglos. Luego vino 1918, y una de las desapariciones más escalofriantes en la historia naval, el USS Cyclops, un enorme barco de carga que transportaba mineral de manganeso, partió de Barbados con destino a Baltimore, y nunca llegó. Y no había evidencia, ni cuerpos ni escombros. A bordo había 306 tripulantes y pasajeros. Nunca se envió una llamada de auxilio. Nunca apareció ningún resto. Sigue siendo la mayor pérdida de vidas no combatientes en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Simplemente desapareció. La mayor pérdida de personal naval en tiempos de paz. Pero el caso más infame del Triángulo de las Bermudas sería el vuelo 19, en 1945. 5 bombarderos torpederos de la Marina de los Estados Unidos partieron en una misión de entrenamiento rutinaria, pero nunca regresaron. Las transmisiones de radio captaron a los pilotos sonando perdidos, confundidos y cada vez más angustiados. «No podemos encontrar el oeste», dijo una voz. «Todo se ve extraño, incluso el océano». Sus brújulas fallaron. La navegación se desmoronó. Y luego silencio. Aún más inquietante, el avión de rescate enviado para encontrarlos con 13 hombres a bordo también desapareció. Y así, 2 grupos de aviones se desvanecieron sin cuerpos ni restos. Y no terminó ahí. En 1970, el piloto Bruce Jernon volaba desde las Bahamas a Florida cuando afirma que voló hacia una nube extraña que ahora llama una niebla electrónica. Sus instrumentos fallaron. El horizonte desapareció. El tiempo se distorsionó. Un viaje que debería haber durado 75 minutos tomó solo 47. Y al mismo tiempo, estoy sintiendo esta increíble sensación. Aterrizó en Miami atónito, insistiendo en que había atravesado una distorsión en el espacio y el tiempo. Me había identificado sobre Miami y no podía creerlo. Suena imposible, pero su relato sigue siendo uno de los más extraños y estudiados del Triángulo. Luego, en 2015, un trágico caso moderno reavivó el miedo público. 2 adolescentes de Florida desaparecieron después de salir de pesca. Su bote fue encontrado un año después frente a la costa de Bermudas. La embarcación de 19 pies fue avistada a unas 100 millas de la costa de Bermudas. A bordo, encontraron un teléfono roto, algunas pertenencias dispersas y ninguna señal de los chicos. Este iPhone, encontrado en la guantera de este bote volcado, podría darles algunas respuestas. Estas desapariciones abarcan siglos. Diferentes personas, diferentes embarcaciones, misma región. ¿Fue esto resultado de una coincidencia, el clima o un error humano? Muchos se lo preguntaron, pero ahora los expertos tienen las respuestas, y el misterio finalmente ha sido resuelto. Pero antes de eso, ocurrió algo horripilante. Estas desapariciones inicialmente alimentaron teorías extrañas e ideas descabelladas que aún dejan a muchos confundidos y perturbados hasta la fecha. Teorías que alimentaron el misterio.
El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un misterio moldeado por desapariciones extrañas e impulsado por teorías que suenan como si pertenecieran a una novela de ciencia ficción. El término Triángulo de las Bermudas no se utilizó hasta 1964. Ese año, el escritor Vincent Hayes Gaddis publicó un artículo en la revista Argosy, donde detalló una serie de desapariciones misteriosas en el Atlántico. Más tarde amplió el tema en su libro, Horizontes Invisibles, acuñando oficialmente el nombre que se arraigaría en la cultura pop para siempre. Gaddis no estaba solo. Describió varios misterios del Triángulo en un artículo de revista Pulp titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. En los años que siguieron, autores como Charles Berlitz echaron leña al fuego con libros superventas que combinaban historia, ciencia ficción y fantasía en un cóctel irresistible. Estos escritores no solo contaban historias, ofrecían a la gente algo en qué creer, algo más que informes meteorológicos o fallos mecánicos. Ofrecían la idea de fuerzas ocultas en acción, y eso hacía que el Triángulo de las Bermudas se sintiera diferente y especial. Una de las teorías más populares y extravagantes era la de los extraterrestres. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un punto caliente para la actividad extraterrestre. Según estas ideas, los ovnis podrían estar capturando barcos y aviones para estudiarlos o usando el área como una base secreta submarina. Monstruos marinos, extraterrestres, una antigua maldición o una conspiración de los Illuminati. Esta teoría ganó fuerza durante la Guerra Fría, cuando tanto los avistamientos de ovnis como las desapariciones en el Triángulo parecían aumentar a los ojos del público. No existe evidencia que la respalde, pero su atractivo radica en el misterio mismo. ¿Y si no estamos solos? Otra teoría favorita de la ciencia ficción son los portales temporales y las grietas dimensionales. ¿Podría el Triángulo de las Bermudas estar ocultando fisuras en el tejido del espacio-tiempo? Algunos creen que la región contiene vórtices invisibles o distorsiones temporales que absorben embarcaciones hacia líneas de tiempo alternas. Bruce Gernon, un piloto en 1970, afirmó haber volado a través de lo que él llamó niebla electrónica, que distorsionó el tiempo y el espacio. Su avión aterrizó mucho antes de lo que debería, y sus instrumentos se volvieron locos. Esa historia se convirtió en uno de los pilares de las teorías sobre viajes en el tiempo. Luego está la Atlántida. Charles Berlitz sugirió que la legendaria ciudad perdida podría estar bajo las olas del Triángulo de las Bermudas. En su opinión, la Atlántida no solo se hundió, sino que dejó atrás tecnología poderosa, incluidos cristales que interfieren con la electrónica moderna. Eso, afirmó, podría explicar por qué tantos aviones y barcos perdieron comunicación antes de desaparecer. Nuevamente, no hay evidencia física de la Atlántida en el área, pero la teoría se niega a morir. La idea de una civilización perdida hace mucho tiempo que aún controla nuestro mundo desde debajo del mar es simplemente demasiado fascinante para dejarla ir. Dijo que estaba situada en el Océano Atlántico, pero se hundió bajo las olas que acabaron con su avanzada civilización. Más fundamentada, pero igualmente extravagante, es la teoría de los monstruos marinos. Las viejas historias de marineros sobre krakens y calamares gigantes nunca se desvanecieron por completo. Incluso hoy, algunos creen que criaturas masivas podrían estar acechando en las profundidades, responsables de hundir embarcaciones sin dejar rastro. Aunque existen especies de calamares grandes, no hay registro de que alguno haya atacado un barco. Sin embargo, la leyenda sobrevive. Añade un elemento de miedo primitivo al misterio, la idea de que la naturaleza aún alberga monstruos que no podemos controlar. Lo que es común entre todas estas teorías es su atracción emocional. Ofrecen aventura y explicaciones que van más allá de lo ordinario. Ya sean extraterrestres, civilizaciones perdidas o distorsiones temporales. Estas historias tienen algo que los informes científicos a menudo carecen: asombro, y esa es la razón clave por la que han perdurado. Estas ideas exóticas, aunque no están respaldadas por evidencia, han ayudado a mantener vivo el Triángulo de las Bermudas en películas, libros, documentales y la imaginación de la gente. Transforman un área geográfica en una mítica. Pero eventualmente, los mitos son desafiados. Un triángulo misterioso con un área cercana a 500.000 millas cuadradas. E incluso los misterios más perdurables atraen a aquellos que quieren respuestas. Por lo que decenas de científicos han intentado resolver el misterio a lo largo de los años. Y el misterio finalmente ha sido resuelto. Olas gigantes y nubes hexagonales, los asesinos silenciosos de la naturaleza. Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas se mantuvo como uno de los misterios más desconcertantes del mundo. Pero ese capítulo finalmente está cerrando. Los científicos han resuelto el misterio, y la respuesta, sorprendentemente, no se encuentra en extraterrestres o ciudades perdidas, sino en fuerzas naturales raras y poderosas que fueron malinterpretadas durante mucho tiempo.
Ha sido objeto de muchas teorías paranormales. Algunos dicen que es una puerta al inframundo. Esto marca uno de los primeros avances importantes en la explicación de las extrañas desapariciones en la región. Uno de los descubrimientos clave es el fenómeno de las olas gigantes. Estas son enormes y repentinas paredes de agua que pueden elevarse a más de 100 pies de altura. Estas olas no son como las olas lentas y ondulantes con las que la mayoría de la gente está familiarizada. Se forman rápida y violentamente cuando múltiples sistemas de tormentas chocan, o cuando fuertes corrientes oceánicas se mueven contra el viento. El Triángulo de las Bermudas, situado en una zona con tormentas frecuentes y corrientes cambiantes, es el entorno perfecto para estos monstruos del mar. El Triángulo de las Bermudas es ese tipo de misterio. Durante años, las olas gigantes fueron consideradas mitos de marineros, pero gracias a la nueva tecnología, los científicos ahora saben que son muy reales e increíblemente peligrosas. El oceanógrafo Simon Boxall demostró en una simulación cómo una ola gigante podría golpear un barco desde múltiples lados a la vez, creando una fuerza lo suficientemente fuerte como para partir incluso un barco grande por la mitad. Esto explica por qué tantos barcos desaparecieron sin siquiera lograr enviar una llamada de socorro. Todo sucedió demasiado rápido. En el corazón del misterioso Triángulo de las Bermudas, donde barcos y aviones aparentemente desaparecen sin dejar rastro. Pero el mar no es la única amenaza. Desde arriba acecha otro asesino natural, nubes de forma hexagonal. Estas extrañas formaciones de nubes fueron detectadas mediante imágenes satelitales sobre el Atlántico, particularmente alrededor del Triángulo de las Bermudas. Lo que los hace tan mortales no es su forma, sino lo que desatan. Estas nubes están vinculadas a microráfagas violentas, que son ráfagas de viento que pueden golpear el océano a velocidades de 170 millas por hora. Tales velocidades de viento son más que suficientes para volcar aviones pequeños o desviar barcos de su curso. Pero hacen más que solo empujar cosas. Los microbursts también causan cambios repentinos en la presión del aire, lo que puede desorientar a los pilotos, confundir los sistemas de navegación y provocar fallos peligrosos en pleno vuelo. Por ejemplo, si un piloto de repente pierde altitud y visibilidad, combinado con una caída brusca de presión, el resultado puede ser una pérdida total de control, llevando a un accidente sin posibilidad de recuperación. Juntos, estos eventos naturales pintan un cuadro claro y lógico de por qué el Triángulo de las Bermudas ha visto tantos desastres inexplicables. También explican un patrón clave en el misterio, la rapidez y totalidad de las desapariciones. Lo que sea que haya pasado, pasó muy rápido. Increíble. Sí, algo que simplemente lo agarró, lo volteó y lo puso en el fondo así. En muchos casos, tripulaciones enteras, barcos o aviones desaparecieron sin previo aviso. Ahora está claro que la abrumadora fuerza de la naturaleza podría ser responsable. Los barcos fueron aplastados, los aviones cayeron del cielo, y nadie tuvo tiempo de enviar una señal. Estos hallazgos han cambiado la conversación de lo sobrenatural a lo científico. El Triángulo sigue siendo una región peligrosa, pero sus amenazas provienen de eventos raros pero naturales, no de abducciones alienígenas o maldiciones antiguas. Y aunque las olas gigantes y las nubes violentas explican mucho, no son las únicas fuerzas en juego. De hecho, los científicos también han explorado lo que se encuentra bajo la superficie del océano. Y lo que encontraron podría explicar aún más sobre este misterioso tramo de mar. Volcanes submarinos, erupciones de gas y materiales magnéticos. Científicos que investigan más a fondo el misterio del Triángulo de las Bermudas descubrieron que parte de la respuesta se encuentra debajo del fondo del océano. Uno de los mayores misterios del Triángulo es uno que podría ofrecer una razón para muchas de estas desapariciones. Bajo las aparentemente tranquilas aguas de esta región, la naturaleza esconde fuerzas poderosas que, durante siglos, pasaron desapercibidas o fueron mal interpretadas. El Triángulo se encuentra sobre un volcán submarino extinto desde hace mucho tiempo que se formó hace alrededor de 30 millones de años. Los fondos oceánicos están formados casi exclusivamente por actividad volcánica. Aunque ya no entra en erupción, dejó una estructura montañosa bajo el mar, completa con crestas afiladas y pendientes pronunciadas que pueden ser mortales para las embarcaciones que pasan. Este es un video capturado por imágenes satelitales que muestra una gran bola de ceniza y humo. Pero aún más importante es lo que está enterrado dentro de ese antiguo volcán. Minerales con propiedades extrañas. Nick Hutchings, un buscador de minerales de Bermudas, hizo un descubrimiento sorprendente mientras recolectaba muestras del fondo del océano. Encontró concentraciones inusualmente altas de magnetita. Casi nadie en el mundo ha visto antes. Es un gran descubrimiento, ¿verdad? El mineral magnético natural más fuerte de la Tierra.
Esto es importante porque, en siglos anteriores, los marineros dependían mucho de las brújulas magnéticas para navegar. Los materiales magnéticos fuertes en el área podrían haber desviado sus brújulas sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Sin GPS o herramientas avanzadas, los primeros marineros podían fácilmente desviarse de su ruta y adentrarse en aguas peligrosas sin entender nunca por qué. Pero el misterio no se detiene en el magnetismo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó que la erupción del volcán causó el equivalente a un terremoto de magnitud 5.8. Investigaciones más profundas revelaron que el fondo marino alrededor del Triángulo de las Bermudas contiene hidratos de metano, cristales similares al hielo que atrapan grandes cantidades de gas metano. Cuando se alteran o se desencadenan de forma natural, estos hidratos pueden romperse repentinamente, liberando enormes burbujas de gas en el agua de arriba. Pueden crear una burbuja masiva con el potencial de desplazar agua y hundir barcos. Esta liberación repentina de metano puede reducir la densidad del agua, haciendo imposible que los barcos se mantengan a flote. Imagina un barco sólido que de repente se encuentra en agua espumosa, que no puede soportar su peso. El barco se hundiría casi instantáneamente, y como descendería verticalmente con poco aviso, probablemente no habría tiempo para enviar una señal de socorro. Para empeorar las cosas, el metano no deja restos flotantes. Esto encaja perfectamente con los informes de barcos que desaparecen sin dejar rastro. Aunque los científicos creen que no ha habido grandes explosiones de metano en la zona recientemente, liberaciones de gas más pequeñas y localizadas podrían seguir activas. Estas mini erupciones podrían explicar algunos de los hundimientos misteriosos que no siguen patrones habituales. Juntos, estos rasgos subterráneos de antiguos volcanes, minerales magnéticos y bolsas de gas forman una combinación mortal. Las composiciones del magma son diferentes, entonces todas esas cosas hacen que no sean una erupción muy explosiva. No operan todo el tiempo, pero cuando lo hacen, pueden atacar de repente y en silencio. Ese silencio es parte de por qué el Triángulo de las Bermudas ha permanecido tan misterioso durante tanto tiempo. Las explicaciones científicas arrojan luz sobre por qué tantos barcos y aviones pueden haber encontrado su destino en esta región. El clima solar está siendo cada vez más reconocido como un peligro para barcos y aviones. El misterio comienza a parecer menos ciencia ficción y más ciencia mal entendida. Pero hay un último factor al que los científicos han señalado. Y los científicos creen que es la mayor solución al misterio. La causa real, el error humano más el clima severo, equivalieron a desapariciones. La investigación científica, los datos estadísticos y el análisis lógico han señalado una explicación clara y definitiva. Un área enorme de naufragios, restos de aviones. Nunca sabes lo que vas a encontrar aquí. Eso es lo que me encanta de esto. Una mezcla mortal de clima impredecible y error humano. Durante años, la región entre Florida, Bermudas y Puerto Rico ha sido retratada como un peligroso tramo de océano donde barcos y aviones desaparecen misteriosamente. Pero estudios ahora muestran que los accidentes reportados en el Triángulo de las Bermudas no son inusualmente altos en comparación con otras partes del mundo con mucho tráfico. Según el gigante de seguros Lloyd's de Londres y la Guardia Costera de los Estados Unidos, el número de desapariciones en el Triángulo no es mayor que en cualquier otra ruta marítima concurrida. Entonces, ¿qué causa estos accidentes? Primero, el clima severo e impredecible de la región. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en una zona frecuentemente afectada por tormentas tropicales, chubascos repentinos y huracanes poderosos. Estos sistemas meteorológicos pueden formarse rápidamente y golpear sin previo aviso, especialmente antes de que existieran las herramientas modernas de pronóstico. Las olas pueden alcanzar alturas imponentes. La visibilidad puede desaparecer en segundos y los vientos fuertes pueden apagar motores o causar accidentes. Esto nos lleva al segundo factor, el error humano. Los errores y equivocaciones juegan un papel importante. La mayoría de los incidentes en el Triángulo, al igual que otros percances marítimos y de aviación, son el resultado de errores de los pilotos, malas decisiones, fallos mecánicos y falta de comunicación. En algunos casos, los navegantes se desorientaron, ignoraron los instrumentos o hicieron cálculos incorrectos. Este experimento resuelve un misterio de larga data. En realidad, hemos demostrado la existencia. Cuando se combinan con situaciones de alta presión, incluso los pequeños errores pueden volverse rápidamente fatales en el mar o en el cielo. Tome el vuelo 19 como ejemplo. Este es uno de los casos más famosos vinculados al Triángulo de las Bermudas.
Es, por supuesto, la trágica pérdida del vuelo 19, el Martin Mariner. En diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Pero las investigaciones revelaron más tarde que el piloto líder se había desorientado y confundido sobre su ubicación. A medida que la luz del día se desvanecía y el combustible se agotaba, dirigió al escuadrón más fuera de curso hacia un clima empeorando. Eventualmente, se quedaron sin combustible y se vieron obligados a amerizar en el océano. El avión de rescate que los siguió pudo haber explotado en el aire debido a una fuga de combustible. La verdadera historia es confusión, inexperiencia y mal tiempo, no fuerzas sobrenaturales. El científico Karl Kruszelnicki lo resumió mejor. Una vez que se tiene en cuenta la gran cantidad de barcos y aviones que viajan a través del triángulo, el clima a menudo violento y la falibilidad humana, no queda ningún misterio. Así que el veredicto final es claro. No hay necesidad de extraterrestres, portales temporales o civilizaciones antiguas. Las verdaderas fuerzas detrás del Triángulo de las Bermudas son simples errores humanos, clima impredecible y mala suerte. Cuando se aplican la ciencia y la lógica, el mito se desmorona. El misterio del Triángulo de las Bermudas está oficialmente resuelto. Bermudas más allá del Triángulo. Durante demasiado tiempo, Bermudas ha estado atrapada bajo la sombra del misterio. Los titulares de noticias la pintaban como un rincón maldito del océano donde los aviones desaparecen en el aire y los barcos se desvanecen sin dejar rastro. Pero ahora, con décadas de datos, la ciencia moderna y una investigación honesta, la niebla finalmente se ha disipado. El Triángulo de las Bermudas, antes temido, no es más peligroso que cualquier otro tramo de océano muy transitado. Y con esa verdad, somos libres de ver a Bermudas por lo que realmente es. Una impresionante joya del Atlántico llena de historia, naturaleza y un encanto inolvidable. Esta isla es mucho más que un misterio. Las playas de arena rosa de Bermudas son mundialmente famosas, hechas de coral triturado, conchas y piedra caliza. Sus aguas turquesas albergan algunos de los arrecifes de coral más saludables del mundo, atrayendo tanto a buceadores como a científicos marinos. Así que es poco práctico usar comunicaciones, así que señales de luz y simplemente lidiar con todo en el agua. Antiguos faros como Gibbs Hill y St. David's se alzan orgullosos a lo largo de la costa, ofreciendo no solo vistas impresionantes, sino también un vistazo al pasado marinero de la isla. No es de extrañar que cuando John Lennon visitó, encontró inspiración y escribió algunas de sus últimas canciones en este lugar tranquilo. La cultura de la isla es igualmente rica. Una mezcla de ritmo caribeño y tradición británica. Bermuda ofrece coloridas casas coloniales, festivales animados y gente cálida y acogedora. En la víspera de Año Nuevo, los bermudeños se reúnen para ver caer una cebolla gigante, que es un giro local al clásico conteo regresivo. Las scooters zumban por las calles estrechas, guiadas por locales con impecables pantalones cortos bermudas y calcetines hasta la rodilla. Esta isla puede ser pequeña, pero rebosa de personalidad. Bermuda también es un santuario para la fauna única. El cacao de Bermuda, un ave que se creía extinta durante más de 300 años, fue redescubierto aquí, ganando elogios para la isla de conservacionistas de todo el mundo. Y una vez al mes, justo después del atardecer, el océano brilla con pequeñas luces mientras los gusanos de fuego suben a la superficie y centellean durante su danza de apareamiento. Estas criaturas luminosas crean una de las exhibiciones más surrealistas y románticas de la naturaleza, recordándonos que Bermuda guarda maravillas más profundas que cualquier mito. Incluso la misma historia de la tempestad de Shakespeare tiene sus raíces en Bermuda. La obra fue inspirada por el naufragio de 1609 del Sea Venture, que encalló en los arrecifes de coral de la isla. En lugar de tragedia, la tripulación sobrevivió y ayudó a construir los primeros cimientos del asentamiento de Bermudas. Es un símbolo apropiado. Un lugar que una vez fue temido, ahora se convierte en un lugar de refugio y creatividad. Ahora que el mito del Triángulo de las Bermudas ha sido desmentido, quizás ha llegado el momento de cambiar el enfoque. Ya no se debería ver a Bermudas como un cementerio de barcos perdidos y cuentos fantasmales. Debería celebrarse como una isla vibrante con profundas raíces, belleza natural y una cultura propia. El misterio pudo haber puesto a Bermuda en el mapa, pero la verdad revela algo mucho más duradero. Es una isla que vale la pena explorar, respetar y recordar por todas las razones correctas.
¿Qué piensas sobre el Triángulo de las Bermudas? No dudes en compartir tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. ¿Quieres más videos como este? Entonces suscríbete al canal para más historias reveladoras. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el próximo video.